Buenos días, mi nombre es Talia Andrea Cordero Villazón, soy estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo, cursando 8º semestre. Voy a hablar sobre los videos, 5 videos que se presentaron en la actividad. El primero de ellos trata sobre la muerte de un trabajador cuando iba caminando a su trabajo. ¿Sí? Después de observar el video, vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas realizadas por el docente. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, generando así invalidez, lesión o muerte. ¿Qué significa causa o con ocasión del trabajo? Causa son los accidentes que ocurren directamente debido a las tareas y labores propias del trabajo. Ejemplo, un trabajador que se golpee con una herramienta de trabajo. Con ocasión del trabajo, es decir, es que genere una lesión indirecta de la labor. Ejemplo, si un trabajador se resbala en el baño mientras se cambia la ropa durante la jornada laboral. La tercera pregunta. De acuerdo con la ley 1562 de 2012, ¿cuál es la definición legal de un accidente de trabajo y qué eventos adicionales se consideran también accidente de trabajo? Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También se considera accidente de trabajo los siguientes factores: el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas de trabajo. ¿Cuál otro suceso se puede determinar como accidente de trabajo? Es el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte sea suministrado por la empresa. También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. También es accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Es decir, en muchas ocasiones las empresas hacen encuentros recreativos con otras empresas y si en llegado caso ocurre cualquier caída, lesión o cualquier que sufra cualquier tipo de trabajador, pues es considerado accidente de trabajo. ¿Cuál es la importancia? Cuarta, ¿cuál es la importancia de determinar si fue o no un accidente de trabajo? La importancia se basa en la investigación que se realice de dicho suceso, ya que en base a estos podemos evidenciar los errores u omisiones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hasta ese momento se han mostrado insuficientes o eficaces o ineficaces para así poder evitar la aparición de un nuevo accidente. Su utilización persigue el aprovechamiento de la experiencia que puede deducirse de los fallos o errores sucedidos en las soluciones para estos y que en lo posible no vuelva a ocurrir un accidente igual. Quinta, ¿cómo podría considerarse un AT el suceso en el video? No, ya que basándonos en la ley 1562 del 2012, donde nos dice que es considerado AT siempre y cuando el transporte sea suministrado por la empresa, ya que el señor se encontraba caminando hacia la empresa, no se considera como accidente de trabajo. Sexta, establezca cronológicamente el suceso que ocurrieron con el trabajador del caso, mencione cuál fue la decisión del caso. En el 2015, un hombre que vivía en el Magdalena fue contratado para ser maestro de obra en Isima, Chocó, en el Chocó. Se traslada con su familia a ese departamento, sale de su vivienda a las 7:30 am, camino al trabajo, el cual quedaba 4 cuadras. En el trayecto fue asesinado por desconocidos. Su compañera sentimental solicita a la ARL que le pagara la pensión de sobreviviente.
de origen laboral, justificando que la muerte del trabajador se debía a un accidente de trabajo. La ley absolvió a la ARL el pago de dicha pensión, ya que para los jueces los hechos no fueron relacionados con el trabajo. La Sala de Casación Laboral estudió el caso y mantuvo la decisión de los jueces, ya que para que fuese considerado un accidente de trabajo, es necesario que el transporte fuera suministrado por la empresa. La sentencia también destacó que los hechos que llevaron a la muerte del maestro de obra no ocurrieron en el cumplimiento de alguna situación excepcional o circunstancial creada por el empleador. Fue un hecho que no ocurrió ni con causa u ocasión del trabajo. Video número 2. Trataba sobre la culpabilidad del empleador por accidente de trabajo. En la primera pregunta nos dice, ¿el cotero desempeñaba de forma exclusiva las labores para las que fue contratado por la empresa? No, ya que se le ordenó la tarea de pintar dicha pared. 2. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el cotero para desarrollar las labores de pintura designadas? ¿Contaba o no con autorización? El mecanismo que utilizó el cotero fue un montacargas eléctrico y lo utilizó sin autorización del empleador. Tercera, ¿cuál fue la decisión del juzgado en primera instancia? El juzgado ordenó a la cooperativa y al supermercado pagar a esposas y hijos menores del trabajador la indemnización plena y ordinaria de perjuicios por el daño causado. Cuarta pregunta. Después de que el supermercado apelara la decisión, ¿cuál fue la decisión del tribunal y cuáles fueron sus argumentos? El tribunal revocó el fallo de primer grado y absolvió a las demandadas de todas las pretensiones. Sus argumentos fueron que no se acreditó la culpa del empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización utilizó el montacargas para pintar. Quinta pregunta. ¿Cuál fue la postura de la sala de congestión laboral? Que el actuar del trabajador fue imprudente al utilizar sin autorización de su empleador un montacargas eléctrico que no cumplían las especificaciones técnicas para la realización de la actividad de pintura. También que se presentó una concurrencia de culpas que no exonera al empleador, porque la empresa incumplió su obligación de tener un control efectivo en un trabajo en alturas y que se utilizaran las herramientas de dotación adecuadas. Falta de diligencia y cuidado para la sala por tratarse de una tarea de alto riesgo. Esta tarea debía ser supervisada por personal capacitado y calificado, aspecto que fue ignorado por la empresa demandada. No se realizó capacitación ni se contaban con las medidas de seguridad aptas para realizar la tarea. ¿Cuál fue la definición del trabajo en alturas? ¿Cuál es la definición del trabajo en alturas? Todo trabajo que sea a una altura superior a 2 metros, lo cual podría producir al trabajador una caída a un nivel diferente. Séptima, ¿qué son los elementos de protección personal y cuáles consideran que serían adecuadas para la actividad del cotero? Los elementos de protección personal son todos los elementos, dispositivos y herramientas que tienen como objetivo y función proteger la salud y vida de los trabajadores. ¿Qué EPP hubiera podido utilizar el cotero para poder realizar la actividad de pintura? Guantes de nitrilo, lentes de seguridad, traje Tyvek, casco de seguridad, botas de seguridad, barbuquejo, arnés, eslinga de posicionamiento, línea de posicionamiento, eslinga absorbedora. Esas serían algunas de las que hubiese podido utilizar para evitar ese tipo de accidentes. Tercer video. El tercer video nos habla de la responsabilidad de la empresa ante el accidente que sufrió un técnico en un cajero bancario. La primera pregunta es, ¿cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? El técnico sufrió sordera por exposición a un alto nivel de ruido que en su momento presentó. Segundo, ¿cuál fue el porcentaje de incapacidad laboral del trabajador? 26%. Tercera, ¿contra quiénes presentó la demanda y qué buscaba que le reconocieran? La demanda la presentó en contra de la empresa empleadora y sus 2 socios. Buscaba que lo indemnizaran. Cuarta pregunta,
¿Cuál fue la conclusión de la sala de casación laboral respecto a si la empresa era responsable o no sobre lo sucedido con el trabajador? Concluyó que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleador. Quinta, ¿cuál fue la conclusión del caso? ¿Se pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? La empresa sí tenía conocimiento de las alarmas aturdidoras y sabía que su empleado estaría expuesto a este riesgo, mas sin embargo lo omitió. No hubo una valoración de riesgo, no suministró los tapaoídos como elemento de protección personal, no implementó un procedimiento para la manipulación de dispositivos electrónicos. Se le pagó la indemnización plena por los perjuicios que sufrió al trabajador. Sexto, ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y personas, ambientes, equipos, generando daño a las mismas. Séptima, define valoración de riesgo y cuál fue la importancia en este caso. La valoración de riesgo es la identificación de cada uno de los peligros a los cuales se está expuesto, valorarse qué tanto daño podrían causar si este se materializa e identificarlos. ¿Cuál es su importancia? Es que midiendo el nivel de exposición al ruido que tuvo el trabajador y que este le causase sordera inmediata que sufrió. Esa es la importancia, debido a que podemos establecer el nivel de exposición, el nivel de riesgo y cuáles podrían ser las consecuencias si no se hace un manejo correcto a ese riesgo. Esto es lo que puede pasar, que debido a que se omite lo que la ley manda para poder nosotros minimizar, eliminar o controlar el riesgo, pues es el desafortunado accidente que pasó. Cuarto video, que trataba sobre la enfermedad de un piloto. Primera pregunta, ¿cuál es el trastorno y origen que padecía el piloto? El trabajador piloto padecía de trastorno de ansiedad y depresión, originado por dos pruebas que tuvo. Segunda, ¿cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto? Fue el 100%. Tercera, ¿ante qué entidad el piloto pidió el reconocimiento de pensión por invalidez? Lo pidió ante la ARL. Cuarta, ¿cuál fue la decisión de primera y segunda instancia? Los jueces condenaron a la aseguradora a pagar al piloto la pensión de invalidez. Quinta, ¿qué es la Junta Especial de Casación de Aviadores? Es el ente especializado en medicina aeronáutica, lo que en un principio garantiza un mayor conocimiento del área y mayores probabilidades de objetividad y aciertos. Sexta, ¿le fue reconocida la pensión al piloto? Sí, la ARL tuvo que cancelar la pensión al aviador. Video número 5. El acoso laboral que desencadenó una enfermedad mental. Primera pregunta, ¿cuáles fueron las razones del maltrato y acoso laboral que sufría la trabajadora y quién era el causante del maltrato? El acoso laboral y el maltrato fueron por razones de género y de su lugar de nacimiento. El causante era el vicerrector de la seccional de la universidad. 2. ¿Le renovaron el contrato de trabajo? No le renovaron el contrato de trabajo. ¿Contaba con el permiso del Ministerio de Trabajo? No. La universidad no contaba con el permiso del Ministerio de Trabajo para cancelar el contrato a la docente. Tercera, ¿cuál era el propósito que buscaba conseguir con la presentación de la demanda laboral? La mujer pedía el reintegro, el pago de horas extras, prestaciones y los aportes de seguridad social. Cuarta, ¿cuáles fueron las conclusiones de la Corte? Que la mujer sufrió maltrato laboral que le generó enfermedad psiquiátrica de forma grave. Quinta, ¿qué se menciona respecto a su salud mental? Que la afectación mental, la cual disminuyó su capacidad laboral, era conocida por la universidad cuando decidió no renovar el contrato, desinteresando por quien había brindado 15 años de servicios. Los daños a la salud mental, en cambio, son internos
e imprescindibles hasta que el trabajador afectado no logra esconderlo y se hace evidente, como sucedió en el caso donde la mujer era una y luego fue otra tras sufrir el hostigamiento de su jefe. Muchas gracias por su atención y espero pues que las respuestas que hoy he brindado a las diferentes preguntas sobre los diferentes videos sea acertada para con usted docente. Muy buen día.